Buenos días, jóvenes estudiantes del quinto año secundaria. Hoy martes 13 de octubre del 2020 vamos a desarrollar entonces el curso de literatura. Para ello ya ustedes han visto el video que les he dejado, ¿verdad? Adicional a este para que puedan entender mejor, ¿verdad? Y puedan entender sobre el tema que desarrollaremos el día de hoy. Por favor, tienen que leer también estas recomendaciones, enviarme también tus actividades. En este caso lo puedes enviar hasta el día viernes, ¿ok? Ahora también te recomiendo que primero desarrolles tu examen, hayas desarrollado ya tu examen para ver estos videos y desarrollar el curso como tal. Bien, chicos, pasamos entonces al tema. Ya ustedes lo conocen, ya han visto, ¿verdad? El video, literatura latinoamericana. Entonces, la literatura latinoamericana, como bien dice su propio nombre, ¿verdad? Van a ser representados por escritores de habla hispana, ¿ya? Escritores de habla hispana que van a desarrollar una literatura enfocado en las vivencias y en la realidad de sus naciones, de cada país y también, por qué no decirlo, de toda América Latina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver desde qué perspectiva, por supuesto, las perspectivas de esta etapa, como es en el siglo XX, aproximadamente entre los años 1960 y 1970, es una aproximación, ¿ya? Cuando surge este boom latinoamericano, que no es una corriente literaria ni un movimiento literario, sino es más bien un grupo, ¿verdad?, literario, que cada escritor tenía sus motivaciones, ¿verdad? Ya después que habían sido, muchos de estos escritores habían sido exiliados a Europa, y pues allí es donde desarrollan muchos de sus escritos, ¿ya? Motivados por supuesto por las circunstancias en las que ellos han estado viviendo, como es por ejemplo una de las circunstancias que se vivió es la Guerra Fría, o también, ¿verdad?, la revolución cubana, ¿verdad?, que muchos de estos escritores estaban de acuerdo, mejor dicho, con esta revolución. Y por ello, pues, motivados por estas circunstancias y las situaciones que pasaban la población de ese momento, entonces se desarrolla este boom literario, ¿ok? Entonces, por supuesto, también tiene que ver este fenómeno con las editoriales. En este caso, la editorial, principalmente, como se explicó, el editorial Seix Barral de España, ¿no es cierto? Quienes fueron los que apoyaron para que pudiera expandirse esta literatura más allá de las fronteras de América, ¿ya? Llegando por supuesto hasta Europa, ya que antes de ello estos escritores era muy difícil que llegaran sus obras literarias hasta las fronteras de Europa o más allá, ¿verdad? Entonces, en este caso no, en este caso pues llegaron más allá de estas fronteras. Se vendieron muchos de estos libros, ¿verdad?, muy reconocidos, como es de Gabriel García Márquez, también de nuestro escritor peruano, como es de Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel, ¿verdad? Y también, igualmente también, como es Gabriel García Márquez, también es ganador del premio Nobel, también Julio Cortázar, Juan Rulfo, entre otros escritores importantes que surgieron, ¿ok? Bien, vamos a ver algunas características de esta literatura, ¿ya?, latinoamericana. Por ejemplo, tenemos aquí a 100 años de soledad, ¿no? 100 años de soledad, obra de Gabriel García Márquez, ¿ya? Y vamos a determinar algunas características generales, ¿ya?, aspectos generales de esta etapa de la literatura latinoamericana. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de agua, diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Bien, aquí en esta, justamente en la primera parte que es de esta obra literaria, Cien años de soledad, nos mencionan, nos menciona que está dentro, mejor dicho, hay un desorden en el tiempo, ¿sí? Y es una característica de esta etapa de la literatura latinoamericana. Hay un desorden, ¿verdad? Un desfase cronológico. En la primera parte nos hablan, ¿verdad?, que están en el presente, ¿no? Y luego nos dicen que está recordando, se remonta al pasado después, ¿no? Entonces, esta es una característica, ¿ok? Las alteraciones en el tiempo discontinuo, se rompe ese orden cronológico lineal, ¿ya? Entonces, dice, es esencialmente vanguardista. Es esencialmente vanguardista porque va a utilizar también, por supuesto, elementos, ¿verdad?, como son de la vanguardia, como es los neologismos o juegos de palabras, ¿ya? Y también dice, se destacaron principalmente en la narrativa. Claro, en esta etapa de la literatura, en su mayoría fueron escritores varones, ¿ya? Y ellos se destacaron en la narrativa, como es en la novela, en el cuento, ¿sí? Y hasta en la fábula. Después, presenta una estructura no lineal, ¿no? Como les decía, no lineal porque rompen ese estilo de linealidad, ¿ya? Que se utilizaba, por ejemplo, en la etapa del romanticismo, sé yo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay elementos del flashback, por ejemplo, estos recursos del flashback, que es saltos retrospectivos en el tiempo, ¿ok? Aparición de la polifonía, en la aparición de la polifonía, porque vamos a encontrar, por ejemplo, que hay monólogos, ¿sí? Hay varias voces, ¿no? Como es monólogos, los diálogos, ¿sí? Los soliloquios, entre otros. Abundante uso de neologismo y juego de palabras, ¿ya? Después, se centra en la identidad de lo regional y lo nacional, no se aleja de lo histórico. Claro, en esta etapa de la literatura, como les comentaba, cada uno de los escritores tenía un estilo propio, sí, claro está, pero sí cada uno también hablaba sobre su pueblo, sobre la realidad de su nación, ¿ok? Si había, por ejemplo, en Uruguay, ¿no es cierto? En Uruguay que ha habido un presidente dictatorial, entonces ellos hablaban de ello, ¿no es cierto? Rompe las barreras ante lo fantástico y lo cotidiano, convirtiendo esta mezcla en una nueva realidad, ¿sí? Eso también ya se explicó ahí en el video, ¿no? Que se rompe todo lo que es las barreras de lo fantástico, o mejor dicho, de lo cotidiano, para ir a lo fantástico, ¿no? ¿Ya? A lo fantástico, a lo fantasioso, ¿sí? Y pero no saliéndose de la realidad, de la situación del momento, ¿sí? Solamente llevándolo, así como pues en nuestro país y en otros países, ¿no es cierto? Tienen sus elementos exóticos. Eso lo convertían en algo fantástico, maravilloso. Muy bien, pasamos aquí a algunos escritores importantes, como es Julio Cortázar. Aquí estamos viendo a Julio Cortázar, ¿verdad? También estamos viendo a Gabriel García Márquez, uno de los iniciadores o creadores del realismo mágico, ¿ya? Acuérdense que Julio Cortázar es creador de lo fantasioso, de lo mágico, ¿no? Y el escritor Mario Vargas Llosa, peruano, ¿no es cierto? Él más bien nos hablaba acerca de la realidad y pues se acercaba más a la realidad. Y Gabriel García Márquez fusiona estas dos tendencias. Principales representantes latinoamericanos, tenemos a Carlos Fuentes, como es La muerte de Artemio Cruz, vamos a decir que es uno de los precursores de este boom latinoamericano.
Después tenemos a Julio Cortázar, ¿verdad? Novelista, cuentista argentino, con una obra muy importante como es Rayuela. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que es la que introduce este realismo mágico. Después Jorge Luis Borges, el Aleph, y él es argentino también. Mario Vargas Llosa, con La ciudad y los perros. Son escritores importantes que se destacaron en esta etapa de la literatura. Bien, chicos, vamos a hablar la próxima clase sobre alguno de estos escritores. Hasta el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Y les estoy dejando solamente una lectura para que puedan analizarla. Bien, chicos, entonces hasta la próxima. Aquí está la tareita, dice leer la lectura que se encuentra en el PDF. Les estoy dejando, es del autor Juan Rulfo. Diles que no me maten, es el título. Mediante un cuadro sinóptico o mapa mental vas a determinar el tema central del cuento. Es un cuento, ¿ya? Personajes, su ambiente, el narrador, si es protagonista, omnisciente o testigo, o también hay una combinación, ¿sí? Porque estos escritores utilizaban estas combinaciones también de narradores. El autor, ¿quién es el autor? ¿Verdad? 3 hechos más resaltantes del cuento, ya así brevemente nomás, 3 hechos más resaltantes, o sea, las ideas principales nada más, ya, y es decir, inicio, nudo, desenlace, nada más. Temporalidad, ya, temporalidad narrativa. Valoración del cuento, destacar valores o antivalores del cuento. Bien, chicos, eso es todo y hasta la próxima y suerte, ¿ok? Con el examen. Ya.